continuar, amados. Vamos a continuar con el tema que Dios ha puesto en el corazón. Vamos avanzados, vamos, gloria al Señor, adelante, gloria a Cristo, en este tema que Dios ha tenido a bien, que podamos estar compartiendo, que son los 48 principios de éxito. Gloria a Cristo. Recuerda que estos principios de éxito no son conforme al modelo o los estándares que el mundo habla de éxito, sino estamos hablando de la palabra sanadora de Cristo. Estamos ya en la segunda parte de esto, ¿verdad? Del 21º principio hablamos de vigilancia espiritual de la iglesia local, el principio 22, gobernar la casa de Dios, principio 23, evitar la condenación del diablo, principio 24, evitar el lazo del diablo, fue el tema que vimos el pasado lunes, y el día de hoy estaremos hablando respecto a, gloria al Señor, la vigilancia material en la iglesia local. Gloria al Señor. Ahora, es muy importante, amados, que como los principios que hasta hoy hemos visto sobre la vigilancia espiritual de la iglesia local, este principio, el cual estudiaremos, es igualmente de trascendencia. Y vemos su sustanciación bíblica, gloria al Señor, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Voy a pedirle, por favor, al pastor Luis Ernesto, de la iglesia en Tala, Pan de Vida en Tala, y nos puede ayudar, por favor, con la lectura. Primera de Timoteo, aquí está. Primera de Timoteo 3, 8 al 13, por favor, pastor Luis Ernesto. Claro que sí, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Dice Primera de Timoteo 3, 18 al 13. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermano Luis Ernesto. Nota la referencia. Se refiere aquí específicamente, ahora, amados, a los diáconos. Ahora, vamos a recordar algo. Vamos a abrir pantalla para recordar, amados, los 9 ministerios que la Biblia nos habla. Número 1, si recuerdas, gloria al Señor. Número 1 es el apóstol. Número 2, ¿alguien recuerda? En orden. No se peleen. El profeta. Exacto, el profeta. Número 3. El evangelista. Muy bien. Número 4. El número 4 es el pastor. El pastor. Número 5. El maestro. No el maestro, ¿va? No el maestro, el maestro. Número 6. Los diáconos. Anciano. Sus ancianos. Número 7, diácono. Y gobernaciones. No, perdón, perdón. Diácono. Número 8, ayudas. Y número 9, las gobernaciones.
Bueno, este bloque de ministerios, amados, tiene que ver directamente con los dones del Espíritu. Aquí recuerdas que cuando hablamos en la doctrina, siempre son esquemas. Gloria al Señor. Y entonces, cuando hablamos del bloque de 12, también tendríamos que hablar de los dones. Y los dones están en Primera de Corintios, capítulo 12. Aleluya. Y a partir del versículo 8 dice, porque la verdad es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Entonces podemos ver, número 1, palabra de sabiduría. Número 2, gloria a Cristo, palabra de ciencia. Número 3, gloria a Cristo, a otro fe. Número 4, sanidad divina. Número 5, milagros. Número 6, profecía. Número 7, discreción o discernimiento de espíritu. Número 8, género de lengua. Género de lengua. Número 9, traducción de lengua. Entonces, aquí vemos el primer bloque, que son los ministerios. El segundo bloque, que son, gloria al Señor, los dones del Espíritu Santo. Y aquí mismo pudiéramos hablar, gloria a Cristo, de los 9 aspectos de los frutos del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Verdad? Recuerdas que es amor, paz, gozo, mansedumbre. Gloria al Señor, que están en el libro de los Gálatas. Entonces, aquí podemos ver 3 bloques de 5. Gloria al Señor. Bueno, vamos a enumerarlos muy rápido. 1 es amor. Número 2, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, amados, gloria a Cristo, 3 bloques. La Biblia nos habla muy claramente, nos enseña en esta manera resumida, 3 bloques. La primera columna son los 9 ministerios, la segunda columna son los 9 dones del Espíritu, y la tercera columna son los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Recuerda que no son 9 frutos, como normalmente se enseña. Tú puedes leer ahí en Gálatas, dice, porque el fruto del Espíritu es un fruto y 9 ramificaciones, por decirlo de alguna manera. Aleluya. Entonces,
estamos hablando en el tema respecto, gloria a Cristo, al séptimo ministerio. El día de hoy estamos hablando y refiriéndonos aquí al número 7. Gloria a Cristo, ¿verdad? Al diácono. Ya vimos los requisitos del anciano, ya en otro momento podremos estudiar los requisitos del apóstol, que son 22 requisitos, los requisitos del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, del anciano, pero así muy rápido damos una vista a los 3 bloques de 9, y aquí también podemos ver el bloque de las 9 bienaventuranzas, y así más bloques de 9 que forma parte del compendio, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Pero volviendo al versículo, amados, que vimos en 1 Timoteo, entonces, ubicando ya que es el séptimo ministerio, nos da las características del diácono. Ahora, el diácono, amados, vean la requisición para el que va a servir las mesas. Yo recuerdo que un hermano me preguntaba que si se refería en sentido figurado o sentido práctico el hecho de servir las mesas, a lo que yo le respondía que evidentemente era en sentido práctico. Se refiere literalmente a servir, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Número 1, honesto, sin doblez, es decir, no de doble ánimo, que no se ha dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpieza consciente, es decir, que sepa la doctrina. Y como todo ministerio, igualmente que el anciano y que todo ministerio, primero tiene que ser puesto a prueba. Y esto, cuando no hay un corazón sano delante del Señor, esto no se acepta más, pero este es orden divino. Primero tiene que ser puesto a prueba. Y aunque al final de cuentas siempre estamos a prueba en todo tiempo, pero tiene que ser muy específico. Y una vez que ha sido puesto a prueba, entonces ejerce el diaconado si son irreprensibles, ¿verdad? Ahora, hay hombres diáconos, pero también hay diaconisas, igualmente como la Biblia habla de hombres ancianos, así como mujeres que son ancianos. Aquí es muy específico el apóstol Pablo respecto a los requisitos de las mujeres que son diaconisas, honestas, no calumniadoras, o sea, no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Y nuevamente el requisito indispensable, amados, para el ministerio, que son maridos de una sola mujer. 2, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, este tema o este aspecto 25, amados, es la vigilancia material de la iglesia. Ahora, yo quisiera preguntarte esto. ¿Tú crees que podríamos funcionar en la iglesia local? Vamos primero en el aspecto presencial. Si el lugar donde nos reunimos primero estaría lleno de basura, si las sillas estuvieran desordenadas, si las sillas estuvieran todas rotas, si los focos estuvieran fundidos, si no tuviéramos listo el equipo de sonido, si estuvieras en la reunión y llegaran malos olores de los baños sucios. Ahora, este aspecto tal vez no le demos la importancia a estos detalles, porque cuando llegamos al lugar donde nos reunimos o cuando llegas al lugar donde nos reunimos presencialmente, bueno, encuentras que todo está dispuesto, limpio y en orden para el servicio. Ahora, lo espiritual, esto es muy importante, amados, que pueda quedarnos claro, gloria al Señor. Lo espiritual, gloria a Cristo, lo espiritual va a funcionar porque lo material ha sido atendido previamente. Lo espiritual funciona porque lo material ya ha sido solucionado. Ahora, Dios sabe que el servicio material es necesario y es por eso su importancia que Dios puso requisitos espirituales para seleccionar a las personas que lo llevarán a cabo. No es algo sin importancia, que lo pueda realizar cualquiera, sino que deben ser personas espiritualmente maduras, conocedoras de la doctrina, con buen testimonio. Ahora, cuando en la iglesia de Jerusalén había fricciones entre los hermanos,
Dice la Biblia con claridad que escogieron 7 varones con esas características para que sirvan las mesas. Y cuando escogieron 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, se acabaron los problemas. Porque no se pusieron gente inmadura, sino se colocaron personas con un corazón para servir. Gloria al Señor. Vamos a Hechos, capítulo 6, en un segundo. Bueno, aquí anoté yo el 16, un error mío, es el 16, voy a leerlo yo, gloria a Cristo. Hechos 6, del 1 al 7, dice, y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es una de las funciones que tiene que hacer el pastor. Una de las situaciones que vemos en realidad en la práctica es que cuando hay algún conflicto el pastor lo tiene que resolver, no sirve la bocina, el pastor lo tiene que resolver, o una situación el pastor lo tiene que resolver, y esa no es función del pastor, sino del equipo, del cuerpo que colabora. El pastor, ¿en qué tiene que estar ocupado? En la palabra y en la dirección, o sea, estar muy ubicados en lo que Dios quiere hablar, en lo que Dios quiere decir para el mensaje a la palabra, sin distracciones. Hay 7 cosas, amados, que impiden el crecimiento de la iglesia. Ya Dios nos dé gracia para compartirlo, y es esto: el no funcionamiento correcto del equipo en el ministerio del diaconado y los ancianos. Versículo 3 nuevamente, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, nota, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, y también una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Perdón, nota, 2 cosas muy especiales en este versículo. El primero que enlista de los diáconos es Esteban. Y si ponemos un poquito de atención, Esteban es el primer mártir cristiano. Nota, de ser diácono fue elevado a la posición de ser el primer mártir cristiano. Versículo 7, segundo aspecto a resaltar. Una vez que se pone orden y se ponen diáconos conforme a la llenura del Espíritu Santo, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Nota, se pone orden en la iglesia en Jerusalén, crecen en la palabra y crecen los discípulos. Y seguramente crecieron en número. Por eso es muy importante que podamos seguir estas características. ¿Sí me explico? Y a veces yo río, hermanos, porque yo doy gracias a Dios por el equipo que Dios ha puesto, totalmente renovado, el equipo de servicio, y a veces yo río cuando me preguntan, pastor, ¿qué canciones? Y ellos me oyen decir mucho, pues las que sean, ¿verdad? Pero que adoren a Dios, no me pregunten eso. Y yo sé que a lo mejor ellos esperan que les diga alguna otra, pero eso es cuestión del grupo de alabanza. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa, gloria a Cristo, que tenemos ya noches de poder. Ahora vamos a entrar en un fluir del Espíritu en otra nueva etapa, pero ellos me oyen decir mucho eso, vienen conmigo, que tal canción o que no, aquel canción, la que sea, los que Dios ponga, ustedes decidan. Me explico, el pastor no es la voz autoritaria que va a decidir todo, para eso delega las canciones, ¿verdad? Cuando vamos en San Pancho me dicen las mismas canciones y las mismas. No complicamos, sino que el equipo funcione en su operación.
¿verdad? Yo doy la apertura para que se levante el liderazgo que Dios va a poner. Pero gloria al Señor. Ahora, amados, respecto a esto, debe quedar muy claro en nuestro corazón que en la iglesia no hay servicios menores o no hay servicios sin importancia. Cada servicio en la iglesia es igualmente apreciado y cada servicio en la iglesia será recompensado por Dios, al igual que aquellos que por ser espirituales, perdón, a nosotros nos pudieran parecer más importantes. Por ejemplo, a veces pensamos que es más importante predicar que acomodar las sillas, o pudiéramos decir hoy en día que es más importante el que cante la alabanza que el que sanitiza. No hay ministerio pequeño, no hay servicio vil, no hay servicio sin importancia, porque todo es parte de un equipo y todo será recompensado de la misma manera. Una de las cosas que yo les decía a los muchachos, no sé si recuerdan las primeras reuniones antes de las reuniones presenciales, cuando estábamos en preparaciones, yo les decía que es como un engrane, que todos funcionamos, si uno falla, todos fallamos, pero Dios recompensará a todos. El que acomoda las sillas, ¿por qué es tan importante el diácono? Porque el que acomoda las sillas tiene que hacerlo con el corazón correcto, como si fuera Cristo el que se va a sentar ahí. Y literalmente es Cristo el que se va a sentar ahí, porque se va a sentar la iglesia del Señor. Miren, vamos a Mateo, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 40 al 42, gloria a Cristo, y voy a pedirle, por favor, al hermano Julio, si nos apoya con la lectura, si fuera tan amable. Sí, pastor, bendiciones. Mateo 10, 40, 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén, amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermano Julio. Y que este versículo, amado, se meta hasta lo profundo de tus huesos en una función doble. Al que tú recibes de parte de Dios, literalmente estás recibiendo a Cristo. Apóstol Pablo, más adelante, nos alcanza el tiempo, lo veremos, dice que cuando hospedamos, eso se hacía mucho antes, cuando teníamos alguna actividad, algún evento, pedía a los hermanos que pudieran hospedar, algunos hermanos que vienen de fuera. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que algunos de vosotros recibieron ángeles? Nota, cuando tú recibes a un hermano, estás recibiendo a Cristo mismo. Cuando vamos a la iglesia, el lugar donde, bueno, la casita de la iglesia, el lugar que Dios ha dispuesto para que nos podamos reunir, literalmente estamos recibiendo a Cristo mismo, porque recibimos al que les envió. Entonces el Señor es más específico, en el 41, el que recibe profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe, y puede sumarle, el que recibe un apóstol de bendición de apóstol recibe, pero el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Pero algo que pueda quedarte en lo profundo de tu corazón es, recibimos a Cristo mismo. Ese es el nivel del servicio que Dios expresa para nosotros. Ese es el nivel que el Señor expresa para los que queremos servir a Dios. Les digo mucho a los chavos, a los jóvenes, todos hacemos de todo. O sea, tal vez estés pensando que si Dios te llamó a ser parte del ministerio quíntuple o quieres ser parte del ministerio quíntuple, no tienes por qué ensuciarte las manos en cosas prácticas. Pero ahora yo te digo que si no estás dispuesto a servir en cosas materiales, tampoco serás un buen ministro en las cosas espirituales. Cristo llamó a 12 de sus discípulos para ser apóstoles, y parte de su entrenamiento para ser buenos ministros fue servir a la gente en cosas prácticas. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, no les dijo que escogían a quienes poner para repartir, sino que ellos los acomodaron en grupos y luego los repartieron, tanto los panes como los peces.
Ellos mismos después recogieron y cortaron todos los sobrantes y les enseñó a no desperdiciar nada. Y esa fue una lección doble y llena de arduo trabajo. Gloria a Cristo. Yo sé que hoy los ministros no quieren hacerlo y se sienten líderes no sé de qué y se suben en un pedestal, y entre más antipáticos sean, pareciera que más les aplauden. Pero todos esos fulanos, hijos no sé de qué, no tienen el corazón de Cristo, no son siervos de Dios, son siervos de sí mismos. Y muchos de ellos que no tienen un corazón claro para Cristo, que no tienen un corazón de servicio, son siervos de sí mismos. Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿de qué quieres ser siervo? ¿Quieres ser siervo de ti mismo para tus propios deseos, para tus propias intenciones, o quieres ser discípulo de Cristo, siervo de Cristo? ¿Verdad? Yo recuerdo ciertos lugares a venir fulano, sutano, y se crea cierta idolatría. Recuerdo cuando fuimos para no dar nombres de predicadores o algo así, que no dio intención, cuando fuimos al centro de rehabilitación, que llevamos al jugador Amena, el padrino de ahí del centro de rehabilitación, era una cosa que los ojos se le salían por ver a Mena, que había llegado este jugador goleador de León. Y un momento, te soy honesto, molestó mi corazón. Te dije, o sea, ¿por qué tanta idolatría a una persona que patea una pelota? Pero eso lo vemos igual en el cuerpo de Cristo. Se vuelven inalcanzables. Eso no es el corazón de Jesús. Cuando los guardaespaldas que se quisieron comportar como tal, los discípulos del maestro y unos niños se quisieron acercar delante de él y le dijeron, no molestes al maestro. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a sus aposentos, ¿verdad?, a descansar. Les volteó la cara a los niños. No, déjenlos, que de ellos es el reino de los cielos. Y seguramente el maestro puso a jugarse con ellos. Ese es el corazón del siervo. Ese es el corazón del ministro. Yo recuerdo, amados, hace 5 o 6 años, si Melissa se acuerda con más precisión, nos fuimos a la convención allá en Naucalpan y estábamos orando en dirección cuál era la línea que teníamos que caminar. Yo siempre desde hace muchos años en la línea de orden divino, pero me refiero específicamente al ministro. Terminando una de las plenarias, allí en Naucalpan, está el auditorio donde fue la convención. Enfrente había un jardín muy grande, espero explicarme. Y al lado del jardín, un espacio sobrante, estaba acostado ahí el hermano Ricardo Vivas. Estaba acostado descansando, él estaba saliendo de una cirugía 2 meses atrás. Y Pablito, ustedes conocen a Pablito se fue esa parte. Está el hermano Ricardo y lo ve y le dice, hermano, tendría unos 3 años, yo creo Pablito unos 2 años y medio, y corre y se la avienta al hermano encima de él al hacerle bolita, y me dice, yo nos quedamos viendo y corrimos apresurados a quitárselo, comprendiendo que estaba saliendo de una cirugía, muchos aspectos. El hermano Ricardo dijo, no, déjalo. Y empezó a jugar con él, empezó a levantarlo, ya se quedó un rato y se empezó a tomar fotos con él. Llegó Conchita y le tomó fotos, llegó Sabdi, le tomaron fotos, y ahí Pablito puso el desorden. Y yo, por ese simple detalle, amado, yo tomé una decisión y yo dije, yo voy a caminar con este hombre que refleja a Jesús. Le pregunté a Melissa, ¿tú ves que otro? Y le hice el nombre específico de otro hermano, se llama Moisés, que es muy buen predicador, pero yo dije, ¿tú ves que el día Moisés iba a hacer eso? Nunca. El ministro no se sube en un pedestal. El ministro que refleja a Jesús es el que está en todo. No es un grado más alto. Los ministros de hoy quieren pleitesía y te quieren pasar por patrones, ordenando y mandando. Eso no es de Cristo, ¿no?
Lejos está el Señor de estar ahí. Cristo está en el corazón humilde y en el corazón sencillo, en lo cercano. Ahí está Cristo en un trabajo arduo, trabajo. Ahora que fuimos allá a la ladrillera, digo, Iván, ¿qué onda, Iván? Esto ya cuenta como viaje misionero, ¿no? Está re lejos. Y me dice, yo lo que sí, pastor, ya cuenta como viaje misionero. Arduo es el trabajo. Puedo tener noches de poder allá. Le digo yo en broma, como si no tuviéramos nada que hacer, si tuviéramos tanto tiempo libre, vamos a abrir otra iglesia allá. Y gloria a Cristo, ¿no? Porque vale la pena desgastarse por el Señor. Allí con la gente. Al final, tuvieron a bien invitarnos de cenar y pues bueno, rompimos la dieta, que se vio que nos esforzamos muchísimo en romperla, cómo sufrimos. Pero si no nos hubiéramos quedado, no hubiéramos visto el milagro de la sanidad. Pero el viernes, si alcanzo poderlo proyectar, o no sé si puedas prepararlo, Melissa, si se pueda, la grabación de la sanidad de la niña. Entonces termino. Gloria al Señor. Vamos a Mateo 14, está yéndose el tiempo. Gloria a Cristo. Mateo 14, del 14 al 22. Gloria al Señor. Voy a pedirle, Iván, por favor, nos apoyas con la lectura. Hermanos. Saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aleluya. Muchas gracias, Iván. Creo que notas algunos detalles, es un texto muy conocido. Pues no sé tú, pero cuando leemos este apartado, inmediatamente puede venir a nuestra mente las películas que hemos visto de adultos e infantiles respecto a esta historia. Y infantiles me refiero a caricatura. Y si notas, nos imaginamos que esto fue de día. Nos imaginamos que esto fue 12, 1 del día, y todos estaban en una fuerza increíble, pero no fue así, hermanos. Quizás fue 6, 7 de la noche, después de que el Señor había predicado por 7 horas, quizás predicaba por 7 horas, cuando menos. El versículo 15 dice: cuando anochecía, ya todos estaban cansados. Y con justa razón pudiera decir que los discípulos se acercaron al maestro y le dijeron: despídelos porque ya es noche, para que vayan a las aldeas vecinas y compren de comer. Y aquí vemos la solidaridad y la subsidiariedad que tanto critican, vista en el mismo Señor Jesucristo. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y esto consume mi alma, hermanos, porque si tú notas, no levantaron ofrendas, no estaban siguiendo al Dios dinero, no estaban siguiendo al Dios pagano del dinero, no estaban buscando la fama, no dijo hagan un congreso, tal cosa, no, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y Jesús literalmente diciéndoles: eso es suficiente, dámelo. Y los hizo recostar, y eso habla del reposo, y tomó los panes y los bendijo y volteó al cielo, y los mismos 5 panes y los mismos 2 peces los dio a los discípulos.
y ellos a la multitud. Y vieron cuando partían el pedazo, lo daban y no se acababa. Y cuando dio sed, comieron y todos se saciaron. Aquí es la sobreabundancia. No digo el Señor Jesucristo, vamos a levantar una ofrenda y cada quien haga, ¿no? Dios suplió, Dios sobró. Ahora alguien tuvo que haber dado esos 5 panes y estos 2 peces, amados. Porque cuando Dios es, Dios pone en el corazón de los hijos el dar para la obra. No hay necesidad de sobres, o no hay necesidad de presionar, y mucho menos necesidad de ser siervos del Dios del dinero. Si lo ves a la luz de la palabra, es diabólico. Hoy los mercaderes del evangelio, hijos de Babilonia, solamente buscan saciarse. Mateo 15, 32 al 39 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ese es Jesús. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Mandó a la multitud que se recostase en tierra. Otra vez, reposo. Mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Notas el modelo? El modelo, perdón, que el Señor Jesucristo fue tomar lo que hay, dar gracias, y de lo demás Dios se encarga. Primero, reposo. 2, dar gracias. Y 3, repartir. Ese es el modelo que Dios tiene para la iglesia. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca, perdón, y vino a la región de Magdala. ¿Notas esto? La primera vez comieron 5,000, sin contar mujeres y niños. Quizás los teólogos dicen que eran como 12,000 personas. Aquí cerca de 9,000. Cerca de 9,000 personas. Este es el Cristo de la gloria. Aleluya. Ahora, nota esto. La Pascua era aderezada por él. Compraban las cosas, cocinaban, servían, recogían y también lavaban los trastes. Los discípulos. Mateo 26. Mateo 16, 26, 17 al 19 dice: el primer día de la fiesta, los panes y levadura, perdón, vinieron a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas los panes? ¿Dónde quieres que preparemos? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ellos servían, amados. Los discípulos servían. Entonces, nota que el Señor nos llamó a servir. El Señor nos llamó a servir. El ministerio es servicio. El ministerio es servir a los demás como si Cristo mismo sirviera. Como a Cristo mismo. Hoy el mundo espera ser servido. No, el cristiano sirve como a Cristo mismo. Aleluya. Vamos a orar, por favor. Padre, yo te pido, Dios, que el corazón de Jesús pueda ser transmitido a nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos tener una actitud correcta de servicio. Gracias, Señor, por los hermanos, las hermanas. Con tanto gusto sirven.
que llegan más temprano, los que llegan y se van al último. Padre, los que estamos en las dos reuniones en la mañana, en la reunión en la tarde. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes para reflejar a Jesús en el nombre de Cristo. En servir seamos los primeros, en dar seamos los primeros, en reposar seamos los primeros, que en repartir seamos los primeros, sabiendo que encontraremos la recompensa en ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que sirve, que da su vida por el servicio a los demás. Y tu palabra, que aquel que pierda su vida por causa tuya la encontrará. Que perdamos nuestra vida en ti, en servirte con todo nuestro corazón y reflejar a Cristo, renunciar a los aspectos de la carne, al yo, al ego, a la soberbia, a la vanidad, y servir con un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ser el mayor, tiene que servir a los demás, tiene que ser el mayor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Vamos a orar, hermanos, lo que preparamos el video para ver si podemos ponerlo, para verlo. Vamos a orar. Si hay alguna petición, pueden anotarlas aquí en el chat, o los hermanos en la transmisión en Facebook, en manera simultánea, pueden anotar sus peticiones por el Señor y estar orando. Vamos a orar un momentito. Ramanda la pasión de Oh, Ramanda para pasión de Oh, Ramanda para Urramandra per scendere, per prendere, 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 per scendere, per prendere, per prendere, per prendere, per prendere, per prendere, per prendere, per scendere, per prendere. Remandra per scendere, per prendere, per prendere, per prendere. Urramandra para prendere, per 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 prendere. Aleluya, creo que está listo el video, hermanos. Vamos a verlo, por favor. Adelante.
Bueno, aquí estamos orando y la parte superior, Dios está acomodando sus manitas de la niña, que es un problema en la parte superior de la columna. Se caía la niña siempre constante, aunque su video nos permite ver sus piecitos. Tiene un problema en su columna. Y yo le pregunté que si cree que Dios la puede sanar. Y él dice que sí. Ahí está orando ella, yo le estoy diciendo que le pido al Señor que reciba sanidad. Está ella pidiéndole al Señor que esté recibiendo su milagro. Y la niña se llama Sara. Y su pie crece. Y si ven, ya está al mismo nivel. Está uno atrás. Y otro. Y ahora sus rodillas estaban levantadas. No las está levantando ella, así las tenía por un problema. Empezamos a flexionar y ahí es donde se empieza a escuchar. Empiezan a tronar sus rodillas. Lo de Cristo, después de la oración, la niña ya empieza, miren, empiezan a bajar. Yo no podía hacer, me dolía mucho. Gloria al Señor. Después de eso, la niña podía caminar y hacer lo que no podía hacer. Gloria a Cristo. Aleluya. El Dios de los milagros que tenemos hoy. Estaba sin que iban ahí, Will, y fuimos Jesús como la niña ya subía y bajaba. Y vamos a ir a Noches de Poder en un mes a llevar la palabra del Evangelio. Que Dios nos dé gracia para eso.